Ah, por segunda vez me han hackeado mi canal de YouTube. Así es. Y hoy les voy a platicar qué sucedió. Bienvenidos una vez más a mi canal. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de nuevos videos en su aplicación de YouTube, en su celular y también en mi canal con todas las notificaciones activas, porque si no YouTube le vale queso y no les manda los nuevos videos. Pero bueno, aquí estoy por segunda vez, un año después de la primera vez que me hackearon. Vamos a empezar con la primera vez que me hackearon. Les voy a platicar un poquito después de esta segunda vez que me hackearon. Entonces la primera vez que sucedió fue en julio más o menos del año pasado. Y sucedió porque, bueno, yo tengo una cuenta en Canva donde básicamente Canva tuvo un gigantesco security breach, le podríamos decir, básicamente una vulnerabilidad que uno o más hackers explotaron y robaron los datos de millones de cuentas de Canva. Y resulta que yo ahí tenía un correo que estaba asociado a mi cuenta principal de Google. Entonces hackearon ese correo porque la verdad no tenía una contraseña fuerte. Y de ahí consiguieron, digamos, entrar a mi cuenta principal. La verdad, todo estuvo durísimo, ¿no? Esa fue la primera vez que me pasó. Gracias a Dios todo se pudo recuperar. Lo que viene siendo el equipo de soporte de Google fue fantástico. Me ayudaron. En alrededor de 6 horas ya había recuperado mi cuenta porque afortunadamente cuando estaba pasando todo eso en tiempo real, rápidamente acudí por ayuda. Ahora, la segunda vez, que es la que acaba de suceder hace 2 días, pues seguramente varios de ustedes se dieron cuenta, ¿no? Porque cambiaron el nombre del canal, cambiaron pues mi foto de perfil, la del banner, pusieron otro nombre y empezaron a hacer un en vivo de un noticiero o algo así, a lo que yo alcancé a ver porque me mandaron unos screenshots por ahí así como, Eric, te están hackeando, qué es el otro. Desafortunadamente todo esto sucedió a las 3 de la mañana. Entonces cuando yo desperté pues ya estaba todo tronado, todo hackeado, ya no podía hacer nada más que volver a pedir ayuda, ¿no? Entonces me puse en contacto con el soporte de YouTube en Twitter y de ahí me mandaron un link especial para llenar un formulario especial, poner todos mis datos, toda mi información, porque claro, tienen que verificar que tú eres el dueño y todo eso, para que puedas realmente pues recuperar el acceso a tu canal YouTube, a tus servicios de Google como, no sé, tu correo, Google Drive, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces eso sucedió a las 3 de la mañana, más o menos como a las 8 o 9 de ese día me había despertado, me puse en contacto y durante todo el día estuve en contacto con soporte de Google. Lo bueno que ellos responden rápido están trabajando, la verdad. Y me lograron restaurar más o menos como a las 5 de la tarde todos mis servicios de Google, o sea, toda mi cuenta. Y ya mi canal en sí fue restaurado como por ahí más o menos de las 9 de la noche. Del día siguiente, o se podría considerar el mismo día, no solamente que empezaron los ataques a las 3 de la mañana. ¿Cómo sucedió esta segunda vez? Bueno, a mí me mandaron un mensaje para colaboración con una empresa que en este caso se llama Topaz AI, que me imagino que simplemente utilizaron el nombre para hacer, digamos, esto parecerlo pues legítimo, porque si existe la empresa, si ustedes buscan Topaz AI, les va a salir, ¿no? Entonces, bueno, me mandan un correo, oye, queremos, no sé, poner nuestros anuncios en un video de 30 segundos en tu canal. Y dije, bueno, 30 segundos para algo que no está relacionado a mi canal, pues se me hace bien porque es algo que pasa rápido y listo. Ese tipo de anuncios pues no pagan mucho, pero pues se acepta, ¿no? Digo, hay que pagar la renta, hay que pagar el internet, la luz, el kilo de tortillas, bueno, listo. Entonces me mandaron un correo diferente a los que gran mayoría me llegan, seguramente también les ha pasado a ustedes, de que de repente te llega un mensaje, oye, queremos, no sé, te pagamos $2,000 por un post de Facebook, lo cual es absolutamente exagerado, ¿no? Solamente si eres un influencer muy grande, una figura pública, artista, qué sé yo, que ya estás hablando de millones de seguidores, pues a lo mejor sí te van a pagar esa cantidad por algo así, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de los mensajes de spam que a mí me llegan y que seguramente a ustedes también les llegan, pues es fácil darte cuenta porque el correo está rarísimo, el correo en inglés está mal escrito o en español está mal escrito. Simplemente es como estar hablando con bots, ¿no? Pero este correo estaba bien escrito en inglés, no tenía faltas de ortografía, ¿sale? La empresa existía, con la cual decía, no, pues soy el jefe de marketing de tal empresa, tal, ok. Te queremos pagar por hacer 30 segundos, un video anunciando esto, ok. El precio que a mí me ofrecieron no fue de miles de dólares, fue mucho más razonable que yo dije, ok, pues no creo que haya ningún problema porque, o sea, como que tenía sentido lo que era el precio acorde a lo que más o menos se tiene que pagar.
Entonces no era así exagerado. La verdad estaba todo muy bien estructurado, muy bien hecho. Lo único que sí se me hizo raro es cuando me mandaron un link que decía, era un link de Dropbox que decía, descarga aquí nuestro contrato, ábrelo y fírmalo y nos lo mandas de regreso. Y yo me quedé así, bueno, ¿por qué será el link? No sé. Y de igual forma, lo descargué. Al descargarlo no pasó nada realmente. El problema es cuando lo abrí y lo abrí en mi computadora Windows porque era un archivo RAR. Esta es la primera vez que me pasó algo así y como era la primera vez también desconocía que estaban trabajando de esta forma o que es una forma de perjudicar a la gente de esta manera, ¿no? Entonces, abrí el archivo y se supone que había como un tipo Word por ahí, pero no aparecía en formato Word, sino aparecía en un formato que decía MS2. Y cuando busqué en YouTube cómo abrir este tipo de archivo, después que le di doble clic, ojo, muy importante aquí que haga espacio a esto, cuando le di doble clic, ahí básicamente ya el programa había actuado. No sé qué rayos fue, si un troyano, qué habrá sido, no sé. Pero bueno, busqué yo tutoriales en YouTube y sí había como tutoriales que decían, bueno, si te encuentras un archivo que dice MS2, es una forma de como proteger los archivos, porque el archivo no tenía terminación PDF o Word, sino tenía una terminación que decía .com. Y que de esta forma tú puedes tener un archivo así como más seguro porque tienes que hacer varios procedimientos para luego extraerlo a formato Notepad o en Word, por ejemplo. Que sí hice, pero cuando lo abrí no salía ningún tipo de información inteligible. O sea, no se le entendía nada. Estaba todo así raro, símbolos, cosas extrañas. Y ahí todavía yo digamos, pensando que a lo mejor era un error o algo así, mando mensaje a quien fue el hijacker o el hacker, pues. Y le dijo, oye, pues no funciona esto, mándame el que sea el correcto. Y él todavía tuvo, digamos, el descaro. Ah, sí, ahí te va. Me contestó el correo, pero dice que me puso un link que a final de cuentas en el correo no aparecía el link, simplemente me contestó y ok. Para ese entonces, cuando me contestó, ya me había hackeado, ya había hecho de todo eso, ya me había dado cuenta cómo más o menos había funcionado. Por ahí en mi Discord a mí me platicaron que ese pequeño archivo que yo abrí, de alguna forma entró a las cookies de mi laptop que tengo Windows, que normalmente utilizo, ahorita no lo estoy usando para trabajar, lo utilizo más para jugar juegos, pero yo había iniciado sesión ahí con mi cuenta de Gmail y Google y YouTube y todo eso, porque ahí tengo mi canal de juegos y cuando hago streams, pues por eso tenía, digamos, sesión iniciada. Entonces, a mí lo que me explicaron, a lo que yo entiendo es que ese pequeño programita accedió a mis cookies y de ahí entró a mi cuenta como si ya hubiera iniciado sesión y de ahí removió el factor de doble autenticación o verificación que yo tengo activado en todos lados, ¿no? O sea, de que te llega el CMS o tienes que abrir la aplicación con un código especial, qué sé yo. Entonces se saltó todo eso, cambió los correos, cambió el correo de recuperación, todo cambió, ¿no? Solamente no cambió un correo por ahí que yo sí hubiera podido, digamos, volver a acceder y cambiar todo, pero había un problema como me hackearon a las 3 de la mañana, más o menos a las 9 de la mañana, mi canal YouTube ya había dejado de existir, había desaparecido. ¿Por qué? No sé, pero yo pienso que el hacker lo que hizo fue infringir las normas en mi canal de YouTube a propósito para que llegaran copyright strikes y al llegar a los 3 copyright strikes, que seguramente sabía cómo hacerlo, terminaron mi cuenta. Esa es una teoría, o la segunda teoría es que YouTube se dio cuenta y digamos terminó mi canal de YouTube, o sea, básicamente lo eliminó. Ya no existía yo en YouTube, todo había desaparecido y todos me empezaron a mandar mensajes, oye, que no estás, que no te encuentro, que estaba viendo un tutorial y desapareció. Eso fue lo que sucedió, ¿sale? Entonces ya ahí me puse en contacto cuando me desperté con el soporte de Google, ya después de todo el día estar detrás de todo esto, ya se pudo restaurar al final del día. Se pudieron restaurar todos los videos, todo básicamente como si no hubiera pasado nada. Thank goodness, porque si no, pues a empezar de cero, ¿no? Entonces, básicamente así es como me pasó esta segunda vez y esto fue más por error mío de estar abriendo un archivo que dice que era un contrato y desconocía. La razón por la cual yo me animé a hacer todo esto, porque normalmente soy muy cuidadoso, fue porque era tarde en el día anterior, antes de que pasara todo eso, eran como las 11 de la noche. Normalmente el correo es el que te indica si es cierto o no lo que te están mandando. Un correo legítimo, por ejemplo, quiere decir que normalmente va a ser así como, por ejemplo, noreply@microsoft.com. Es decir, el dominio de la empresa siempre tiene que estar a la derecha del arroba, siempre a la derecha. Si está al revés, que este es el caso que a mí me pasó, decía el nombre de la persona como el agente, ¿sale?
primero decía como el nombre de la empresa, decía Topaz AI, arroba y luego el nombre de la persona. Lo cual no es legítimo, no es realmente un verdadero como correo de empresa, se podría decir. Pero sí es un correo mejor elaborado que la gran mayoría que dicen pues, nombres rarísimos, extraños, ¿no? Que te llega un correo que dice PayPal, te están robando tu cuenta, pon tus datos para que, no sé, podamos cambiar tu contraseña. Y el correo realmente no es de PayPal original, es un correo que a lo mejor dice, no sé, una cosa rarísima y ni siquiera dice PayPal, no sale el dominio ni nada. Si no lo lees, pues ahí ya tronaste, ¿no? Si haces caso de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que me sucedió. Es por eso que más o menos un día mi canal pues no lo podían encontrar, que había desaparecido. El único problemita que me dejó después de restaurar el canal de YouTube fue de que no todos mis videos aparecían como públicos, ¿sale? No aparecían como públicos. Entonces yo tengo, no sé, a la última vez que yo había visto mi canal de YouTube tenía como 1700 videos, me marcaba como que tenía 700. Entonces tuve que seleccionar todos mis videos, hacer un cambio así en bulk. Y cuando hice ese cambio y le puse todo en público, se publicaron también videos que yo los tenía en privado, que no se deben haber publicado. Y también, por eso no sé si ustedes vieron como que se publicaron varios videos a la vez de la nada en los últimos 2 días. Fue por eso. Y ya después los eliminé, los quité, porque son videos que realmente eran privados para algún otro fin, para pruebas, para que esto, que lo otro. Y pues nunca los iba a sacar realmente, ¿no? Pero bueno, esta es, digamos, la forma que a mí me tronaron por segunda vez. La primera vez no la vi venir en lo absoluto. Sí debí de tener una mejor contraseña para ese correo, pero un correo que lo había dejado abandonado. Ya ni me acordaba que lo había asociado a mi cuenta de Google principal. Y esta segunda vez, pues, la verdad me engañó el correo. Estaba muy bien escrito. No me están ofreciendo miles de dólares ni cosas raras de que, oye, soy el rey de Nigeria y te mando 10 millones, pero primero mándame 500 para pagar mi Uber, a sacar dinero del banco. O sea, no. Fue algo mucho más específico, bastante bien hecho. Y pues el atacante resultó ser, digo, si es que es cierto, si no está utilizando VPN o algo así, pero resultó ser una persona de Sinaloa. Por lo menos marcaba la dirección en Sinaloa y después marcó una dirección en Ciudad de México. Eso hasta lo que yo sé. Fue una persona que después de haber utilizado mi computadora como para iniciar el hackeo, luego estaba manejando todo con su Samsung Galaxy S22, que bueno, a mí me salió después en mi cuenta de Google que había recuperado. Le di borrar los datos porque se puede borrar. Por ejemplo, cuando te roban un celular, te roban, no sé, en este caso Samsung, digamos que te lo roban, tú entras a tu cuenta de Google y tú le puedes dar que se formatee o se borre todos los datos para que nadie más lo pueda utilizar. Entonces hice eso. Ojalá haya servido. Si no, pues ni modo. Y lo último que me hizo fue de que de alguna forma logró comprar algo en la App Store. No sé cómo, pero utilizó mi PayPal de alguna forma. La información de mi PayPal. O sea, no accedió a mi PayPal como tal, pero de alguna forma accedió a poder comprar algo porque me salió un cargo desconocido que yo la verdad no hice ese gasto en específico. Fueron de unos $20, 400 y algo pesos mexicanos. Así que bueno, hasta ahí llegó el daño. Lo bueno, gracias a Dios, no fue más fuerte y se pudo recuperar por segunda vez. Platíqueme si les gustaría ver un video específico donde yo les platique exactamente qué es lo que tienen que hacer cuando les hackean, si es que les hackean su canal de YouTube, qué es el procedimiento que tienen que seguir exacto para que agilicen todo este procedimiento y rápido lo pueden recuperar, porque el tiempo corre muy rápido y entre más te tardes en hacer algo o que te atiendan o que te solucionen, hay mayores riesgos de que jamás recuperes nada. Y yo tengo conocidos como por ejemplo Jay Escar, que tenía su canal YouTube y no lo pudo recuperar. Es una realidad verdadera. Perder canales y no recuperarlos nunca más. Y todo tu trabajo de muchos años o toda tu vida se esfuma de la noche a la mañana. Así que bueno, espero que hayan aprendido mi experiencia. Tengan mucho cuidado. Sus contraseñas que sean siempre, siempre fuertes. No confíen en nada ni en nadie que no se vea realmente 100% legítimo. Tengan bien los ojos abiertos y pues mucho cuidado porque
pues desafortunadamente hay muchas personas desquaceradas que no tienen nada mejor que hacer que perjudicar al prójimo. Bueno, cualquier duda o pregunta me la dejan aquí abajo en los comentarios. Denle pulgar arriba, no olviden suscribirse a todas las notificaciones. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.